derivar estas reglas. Logaritmo es 1 partido x. Entonces, si conocen ya esta derivada del logaritmo, tienen una gran ventaja, pero el objetivo no solo es decir, bueno, es 1 partido x, créanme. Sí, o saber por lo menos de dónde viene, que por qué la derivada es 1 partido x. Entonces, muchas de estas derivaciones justifican por qué, digamos, nos metemos en el tema de derivación implícita. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar la derivada de y es igual al logaritmo de x, esta solo la voy a poder encontrar por dos formas. Utilizando la definición derivada, que es sumamente extensa, o utilizando derivación implícita. Entonces, derivación implícita es lo más fácil porque, como vamos a ver, esta misma técnica la vamos a utilizar para encontrar las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Y la idea es la siguiente. Entonces aquí, digamos, tengo que y es igual al logaritmo de x. Entonces lo que voy a hacer en este primer paso es que voy a aplicar en ambos lados de la ecuación e a la tanto y a la tanto. Entonces del lado izquierdo tengo e a la y del lado derecho tengo e a la logaritmo de x. Pero ahí hay una gran ventaja. E a la logaritmo de x aquí es igual a x, porque estas dos son inversas. Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar respecto a x. Entonces, si derivo respecto a x, del lado derecho no tengo ningún problema. Aquí tengo 1. El lado izquierdo es el interesante porque, entonces digamos, ¿cuál es la derivada de a a la y respecto a x? E a la y de y de x. Entonces todo esto es igual a 1. Antes ya vieron que es lo interesante. Resuelvo para de y de x. Entonces esto es 1 partido e a la y. Parece una regla de derivación un poco extraña, pero aquí hay algo bien bonito al utilizar esta ecuación, al escribir la función logarítmica en su forma logarítmica, forma exponencial. E a la y es igual a x. Entonces aquí tengo que esta derivada es igual a 1 partido x. Entonces ya tenemos esta como regla de derivación que vamos a poder usarla sin ningún problema. Pero lo bonito es que ya sabemos por qué esta es la regla de derivación. Entonces, ya tenemos esta. Ahí seguimos derivando. No, aquí ya no, porque ya derivamos. Ya resolví para y'. Y lo único que hice fue que reemplacé a la y por x. Porque la idea cuando estoy derivando por x es que toda mi respuesta, Ya entendí. toda la respuesta esté en términos de x. Entonces, otra que podemos encontrar por derivación implícita o utilizando propiedades de logaritmos es la derivada del logaritmo de base a de x. Entonces este está un poco diferente a este otro, pero ya lo que hemos visto, o utilizo aquí la derivada de a la x o más fácil. ¿Cómo puedo reescribir este logaritmo en términos de logaritmo natural? Pero Eh, de base, ¿no? Acá, logaritmo natural dividido el logaritmo natural de la base. Entonces, ¿qué ventaja hay aquí? Ya conozco la derivada del logaritmo de x. Entonces, si quiero derivar esta función, esto simplemente es igual a, bueno, esta constante que está ahí, 1 partido x por dividido el logaritmo natural de a. Entonces ya, otra regla de derivación que tengo. Entonces aquí ya tengo que si tengo un logaritmo de cualquier otra base, me queda bastante similar a la derivada del logaritmo natural. Pero ahora tengo que agregar logaritmo natural de a en el denominador. Bastante similar como cuando teníamos con a a la x, solo que con a a la x estábamos multiplicando por el logaritmo natural de a en vez de dividir. Y aquí también pueden ver que si quieren usar esta regla para el logaritmo de base Y lo... esas reglas son como de aprendérselas. Sí, estas son de aprendérselas.
Pero van a ver que con la práctica estas reglas ya van a estar bastante familiarizados. Ahorita lo único que estoy haciendo es que les estoy poniendo ya todas las reglas sobre la mesa, hacer una justificación de por qué sí son. Y bueno, aquí solo nos faltaba la derivada de e a la x, que es e a la x. Entonces la única que nos falta ahorita para trabajar el día de hoy es el problema de la regla de la cadena. Regla de la cadena para funciones logarítmicas. Entonces este es bien interesante, porque tengo la derivada, me va a decir que tengo f de x es igual a logaritmo, pero adentro del logaritmo, digamos, tengo un nuevo argumento. Entonces este argumento ya no es x, sino ahora ya es una función. Entonces la idea es cómo derivo esta función. Aquí, como pueden ver, tengo una composición de dos funciones, el logaritmo y el u a la x. 1 partido x por la derivada de Ah, casi. 1 partido lo que esté adentro, porque recuerden que con la regla de la cadena siempre es f' evaluada en g. Entonces esta derivada, 1 partido el argumento, y después, es u. O puede ser u a. Entonces, vieron qué bonita esta regla de derivación. Esta se conoce también de manera informal como u' dividido u. Derivada del argumento dividido el argumento. Entonces, si consolido esta información también con el logaritmo de base A, tengo finalmente estas otras dos propiedades muy similares entre sí. Entonces, lo bonito del logaritmo es que me voltea la función. Entonces, esta es una de las reglas más bonitas para trabajar. Las que sí no son tan amenas son las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Entonces tengo esta y tengo esta otra, el logaritmo de base A de u a la x. Entonces este es bastante similar. Derivo el argumento, divido por la función que está en el argumento, pero tengo que agregar logaritmo natural de base A. Entonces ya tengo todas estas reglas y vamos a estar trabajando solo con estas 6 reglas el día de hoy, más las otras reglas que ya tenemos. Entonces muy bien, entonces ahora de aquí en adelante solo ejercicios. Y todo esto ya lo tengo ya sea en el cuaderno de trabajo y todas estas soluciones también están en mi U. Entonces ahí tenemos un montón de ejercicios. Entonces aquí digamos, tenemos f de x es igual a x a la 8 por el logaritmo de x. Entonces digamos, ¿cómo derivo esta función? Sí, es una regla del producto. U por b. Entonces empezamos derivando la primera función. Bueno, es una b, pero lo que pasa es que no es muy... Tenía que haber hecho esto no diferenciable acá y esta u tal vez más colocha. Ahí estamos. Entonces primero empiezo derivando la u. Entonces aquí tendría que 8 y luego copio el logaritmo más x a la 8. Derivamos el logaritmo que es el 1 partido x. Entonces aquí se puede simplificar un poco más. No ganan mucho, pero es una pequeña simplificación. Y aquí con la única aclaración, esta derivada solo está definida para números positivos, porque el logaritmo se define con números negativos. Entonces tenemos este otro que tampoco tiene mucha gracia, pero igual hagámoslo. La idea es ir familiarizándose con estas reglas. Entonces digamos acá por cuál regla nos vamos. Podríamos subirla bien. La subimos o cociente. Bueno,
Entonces, Diego va a ser vas a hacer la del producto en tu caso y los demás vamos a hacer cociente. Entonces aquí tengo ABA. Entonces derivo primero esta, tengo 1 partido Y por el denominador Y menos la derivada del denominador, que esta es 1 por el logaritmo de Y. Y luego todo esto partido. Ahí no es implícita porque solo está el Y, ¿verdad? Sí, no es implícita porque todas las variables independientes están del lado derecho. Entonces, si aquí tuviera un Y por Z es igual al logaritmo de Y y ahí sí Ahí te... ya sería diferente. Y sí se vuelve 1, esa es la idea. Sí, entonces aquí tengo 1 menos el logaritmo de Y partido Y al cuadrado. Entonces ahorita como pueden ver en algún momento estoy jugando con los nombres de las variables independientes, pero si las escribo como funciones no hay necesidad de derivación implícita. Y luego tenemos este es un problema bien interesante. Problema extraño. Dualismo de base 4. Sí. Aquí solo recordémonos cuál es la variable independiente. Ahí no serían 1. El dualismo de base Sí, 4 de 4 y el dualismo de 4. es 1, 1 y 1. Entonces si les hubiera puesto esto, sí hubiera sido una derivada muy fácil. Pero como no se los puse así. Es 0 la derivada. Ajá. Y aunque no hubiéramos hecho esta simplificación, porque es 0 constante, la derivada de una constante es 0, estas dos también son constantes, entonces ahí solo tengo una suma de ceros. Y recuerden que con una constante la derivada es 0 porque una función constante nunca cambia y una derivada mide una razón de cambio. Entonces aquí tenemos este otro que... este sí es un poco largo, este no me gusta mucho, no es muy ilustrativo. Pero igual hagámoslo. Problemas no tan ilustrativos, pero donde tenemos que aplicar las reglas de derivación de manera mecánica. Aquí tal vez Diego se anima a hacer solo una regla del producto haciendo un factor común del logaritmo. No sé si les llama esa idea de hacer un factor común del logaritmo para solo hacer un producto y no dos. Sí. Lo voy a hacer un poco diferente a la otra sección. La otra solución está ahí en el video de la otra sección. ¿Por qué estoy haciendo esto? Solo para ahorrarme un producto. Y aquí ya tengo una suma. Entonces, bueno, empecemos derivando la primera función. 1t, por todo esto. Cosecante de t más e a la t. Va. Y, bueno, aquí sería más porque es producto. Más logaritmo de t. Y ahora aquí sí es por. Y en este por van todas estas derivadas. La derivada de cosecante y la derivada de a la t. Entonces, cosecante, ¿cuál derivada tiene? Recuerden que está asociada con cosecante, cotangente. Y la derivada de cotangente, que era ese cosecante menos cosecante al cuadrado. Entonces, de esas sí recuérdense. Por eso es que se les pone un montón de ejercicios. Ahí tengo a saber cómo hay de ejercicios de funciones trigonométricas. Y esto sería todo. Entonces esta respuesta nos queda un poquito más bonita que esta. Pero no mucho. Entonces vamos a seguir practicando. Entonces, como les decía, ahora vamos a ver cómo se aplica una regla de la cadena. Y por sugerencia ahí de... no, tu nombre es David, sí, por Diego. Diego me sugirió que hiciéramos solo problemas. Entonces, ¿te animaste a hacer este David con y a la menos 1 por logaritmo de y o no mucho? Lástima. Porque hubiéramos comparado respuestas.
Entonces ahorita hagamos más de estos ejercicios de derivación y ahorita como van a ver la clase de hoy, si solo va a ser derivar, derivar y derivar. Pero sí en algún momento nos vamos a meter a simplificar y es donde las propiedades de logaritmos van a ser tan críticas. Es que les va a servir para los que tienen el jueves examen con Aníbal. Derive y simplifique las derivadas lo más que se pueda. Entonces tenemos primero este que no tiene tanta gracia. Entonces digamos aquí que tenemos que hacer. Cuidado, porque aquí no hay producto, porque aquí es un argumento, sí. Pero qué bien que hicieron ahí eso y que yo inicialmente así como que, no, cuidado. Ajá. Dividido todo lo de abajo. Derivada dividido abajo. Entonces tengo 20 por x al cubo más 20x más 0. Este más 0 es completamente redundante. 5x a la cuarta más 10 por x al cuadrado más 20. Y sí, un factor común como hay que simplificar. O sea, qué bien que ahí Fabricio vio una muy mínima simplificación, pero es algo, o sea, lo tomo, yo lo acepto. X al cuadrado más 1. Yo creo que aquí hay un 5. Y yo creo que este no se puede simplificar más. Entonces es lo más que podemos. Bueno, y si cancelamos el 20 con el 5, pero si aquí tuviéramos un 4, eso sería más interesante. No, un 4 y aquí que necesitaría. Sí. ¿Se puede cancelar el 20 con el 5 y Sí. poner 4? Sí, eso sí se puede. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué significa ese argumento de...? El argumento es generalmente lo que, como definimos, todo lo que está dentro del logaritmo. ¿Y por qué puso arriba la derivada? Porque esa es la idea. Esta es la idea de cuando estás derivando, digamos, una función logarítmica y el argumento ya no es x, sino es una función. Entonces uno hace 1 partido todo lo que está dentro del logaritmo por la derivada de todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces esto es bastante similar, digamos, como cuando, por ejemplo, si aquí hubiéramos tenido tangente. Es cadena, sí, aquí hay regla de la cadena. Entonces qué bien que vieron eso. Entonces eso es lo más desafiante de estos cursos, ver cuál regla utilizar. Entonces digamos, aquí como pueden ver, si trato de derivar esto, y aquí este también, porque es tangente y adentro hay una función. Entonces primero derivo tangente, secante al cuadrado, 5x a la cuarta más 10 por x al cuadrado más 20. Y luego aquí otra vez derivo lo que está adentro. Todo esto está a la potencia 1. Bueno, aquí sería, sí, aquí se queda solo potencia 1, porque aquí solo está el argumento. El problema que sí se pone rudo es encontrar la derivada de esta función, porque aquí sí tengo una triple cadena y un producto. Entonces, sí, esa segunda derivada sí es bonito problema. Para parcial. Tal vez para simulacro. Simulacro me gusta ahí, primera y segunda derivada. Pero lo bueno es que todavía yo creo que tenemos como que 3 semanas para el segundo parcial. Sí, prefiero que sea antes y entonces ya incluso las notas las tienen antes de Semana Santa y ya pueden ir ahí a escoger bebidas de su elección, comida de su elección. Pueden hacer viajes, pueden perderse completamente en el país y ya regresan el día. Bueno, para mí ya regresarían el martes, porque yo creo que incluso este lunes no pondríamos laboratorio en diferencial. O sea, ¿quién va a hacer algo en Semana Santa?
Pero los de lógica digital sí. Y sí. Ah, no, es que este es porque es regla del producto, es regla de la cadena. Con regla de la cadena siempre es F' evaluado en G por G'. Cristian, ¿existe algo así como logaritmo de tangente de Ah, sí. Aquí precisamente tengo un logaritmo de secante. y logaritmo natural? Sí, también. Lo que pasa es que la gráfica de esa función sí queda bien rara porque se va a andar indefiniendo cada vez que secante sea negativo, cada vez que tangente sea negativo. Entonces, si queremos ver esa gráfica, tiene una gráfica bien rara. Incluso esta función va a tener una gráfica un tanto rara. Entonces, esta podemos de un solo hacer, digamos, regla de la cadena. Pero ahí está que miran interesante con ese logaritmo. Tenemos ahí un cociente. Es algo que va. Ah. Eh. Sería la derivada. Pero ahí no es, solo sería 6. No se puede. No, no se pueden cancelar, pero como tengo aquí un cociente, Ya. ajá, ¿y por qué prefiero yo el cociente? Porque aquí ya no tengo que hacer prácticamente regla de la cadena. Aquí todavía hay unas reglas de la cadena, pero prácticamente ni se van a ver. Ajá, es 1. Y eso es lo que me encanta de las funciones logarítmicas. Hay tantas propiedades de álgebra a nuestra disposición. ¿Cómo lo dividimos? Y logaritmo de A partido B. Si la división está dentro del logaritmo. Y aquí ya vamos a entrar un poquito más rápido a. Entonces esto es 1 partido y más 3 menos 1 partido y menos 3. Entonces todos esos problemas yo creo que están en la página 125. Entonces aquí David. Hay una pregunta, si 24, ¿sí? el denominador ahí fuera más de, o sea, podríamos sacarle una derivada que no fuera uno, también la tenemos que multiplicar. Sí. Ah, va. Ah, sí, si aquí tuviera un y cuadrado, Ajá, entonces. cabal. Sí, ahí ya se complica más. Entonces, en la página 124 tenía un problema más razonable, pero como David hizo ahí una pregunta, la voy a contestar haciendo este problema más interesante. Entonces teníamos el logaritmo de secante, pero ahora voy a agregar el logaritmo de tangente. Pero aunque se mire intimidante este problema, recuerden, 1 partido secante, 1 partido tangente, y luego a cada una de estas les agregamos su derivada en el numerador. Entonces puede parecer intimidante este problema, o sea, graficarlo sí es algo horrible. Ajá, secante de z por tangente de z dividido secante. Y les va a quedar una derivada bien bonita. Entonces más secante al cuadrado dividido tangente de z. Sí. Ajá, sí, esto se va a este. Miremos si se simplifica este un poco más. Entonces es más 1 partido coseno al cuadrado. Una pregunta, Seno, sí. ¿de multiplicación se refiere a secante por tangente? Sí. Ah, Sí, ajá, que se van aquí esos. Ah, yo creo que este se simplifica. Ah, no se simplifica mucho. Yo creo que nos queda tangente de z más secante por cosecante. No queda muy bonita esa derivada, pero es lo que es. Sí, 1 partido coseno, secante, y 1 partido seno es cosecante. Sí, aquí lo más bonito era simplificarle el logaritmo de secante de z simplemente a tangente de z. Entonces nos queda esta. Ahora aquí hay uno más bonito todavía, que sí se mira inicialmente muy intimidante. porque ahí el secante de z estuvo arriba y abajo. Ah, es que hice una simplificación más. Aquí hay varias formas de escribir este problema, entonces dije, bueno, ¿Se tal puede vez. eliminar coseno por La secante? derivada de secante secante por tangente. Ah, ok. Ujú.
Ah, sí, este tangente lo escribí casi que como cotangente. Por eso es que me quedó coseno partido seno. Aunque la verdad, entre este y este otro no hay mucha diferencia. Porque igual estaba tratando de ver cómo expresaba esto en términos de una sola función trigonométrica. Yo creo que puedo ponerlo como un medio de seno de 2x y luego un medio de cosecante. Entonces, si lo dejamos como la primera, está bien. Sí, sí, si realmente quieren ser creativos en algún momento lo pueden escribir de esta forma, pero eso ya es. No. Sí, aquí con este está bien. ¿Hay qué identidad que estás buscando? Coseno por seno es igual a un medio de seno de 2x, es la suma de ángulos, que es la que sirvió ahorita para uno de los problemas de laboratorio, para encontrar en donde la recta tangente es igual a un número. Entonces muy bien, tenemos pero tenemos este que es más bonito. Y esto cuando la recompensa la van a ver en cálculo integral, porque muchas veces estamos tratando de integrar la función secante y lo que vamos a ver es que la integral de la función secante es esta función que estoy escribiendo acá. Entonces digamos aquí, ¿qué hay que hacer? Hay una derivo esta más la derivada de esta, todo partido secante más tangente. Entonces se mira intimidante el problema, pero respeten, digamos, la prioridad de las reglas de derivación. Entonces primero está el logaritmo, hago 1, partido todo esto. Ahí no se puede separar. Sí, no, ahí sí no, cuidado. Entonces aquí otra observación. Entonces esta clase también va a tener muchas observaciones. Se puede separar si se estuvieran multiplicando. O dividiendo. Entonces esto no es igual a esto. Pero van a ver que no hay necesidad de separarlas, porque ahí digamos, derivemos secante por tangente, solo que con la variable w más la derivada de tangente secante al cuadrado de w. Entonces aquí digamos, todavía no se mira, pero si te sacamos un factor común en el numerador, nos queda simplemente secante. Y luego aquí nos queda tangente w más secante. Pero todo esto dividido secante más tangente. Como la suma es conmutativa, solo para sugerir qué va a pasar acá. ¿Qué miran con...? ¿Sí? ¿Y qué es lo único que nos queda? Este es bonito problema. Y yo creo que si hacen logaritmo de cosecante más cotangente, les queda como que menos cosecante o hace una expresión bastante similar a esa. Entonces sigamos con nuestros ejercicios. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es solo trabajar aquí con una derivada más que nos faltó y una función sumamente interesante, la función valor absoluto de x, el logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, ¿por qué me gusta mucho presentar brevemente esta función? Porque generalmente los logaritmos están definidos solo para números positivos, pero puedo también, digamos, tener un valor absoluto para decir, no, también quiero evaluar números negativos, pero al aplicar el valor positivo, esta función se va a volver positiva. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta función? Si utilizo la definición de valor absoluto, si x es un número positivo, tengo que logaritmo ln x. Con el número negativo va a cambiar un poco esta definición, porque el valor absoluto de x a qué es igual cuando tenemos números negativos. Ln de menos x. Entonces puede parecer esto raro, pero aquí no va a tronar esta función, porque si quieren encontrar con menos 2, menos 2 por menos 1, nos queda logaritmo de 2. Entonces aquí hay cuestiones bien bonitas, porque ya sabemos graficar logaritmo de x, es una función que tiene asíntota vertical, en x es igual a 0 hacia menos infinito, y van a ver que graficar esta
Nos va a quedar bastante similar, solo que en algún momento hay que hacer una pequeña corrección. Pero la gráfica del logaritmo de x es esta. Para el logaritmo del valor absoluto, ¿qué es lo único que nos falta? ¿Cómo grafico logaritmo de menos x? Cuando tenían el menos x adentro de un... Ajá, reflejo en y, entonces agarro esta y la reflejo literalmente en y. Entonces esa es una gráfica bien bonita. Sí, es una exponencial invertida, sí, si le doy la vuelta aquí, cabal me queda la exponencial. Como el original reflejado, que terminabas en el origen. Ajá, sí, reflejada respecto a y es igual a x. Si hago aquí la reflexión respecto a y es igual a x, nos quedaba esta otra función. Y lo que era asíntota horizontal para exponencial, ahora es asíntota vertical para el logaritmo. Entonces es una muy bonita función. Y no solo esto, sino van a ver que todavía nos da más esta función. Ah, esa derivada. Bueno, se adelantó un poco Katia, pero está bien, la idea era cuál es la derivada de este valor absoluto. Siempre intercepta en 1, ¿verdad? Sí, 1,0 y menos 1,0. Aquí es menos 1, pero es solo porque necesito que se cancele el signo. Entonces, ¿cómo encuentro esta derivada? Derivo cada uno de estos pedazos. Entonces, para el primer pedazo, ¿qué me queda? Y, y para el segundo, y la derivada de menos x respecto a x, ¿a qué es igual? Menos 1 dividido menos x. Porque aquí tengo que escribir todos los signos. Ah, pero este es negativo, este es negativo. Entonces ya vieron que es lo interesante. De primero aplico la regla de la cadena, pero con la gran ventaja de que todos estos signos se cancelan entre sí. Entonces lo bonito de esta función es que ahora no importa si tienen logaritmo de x o logaritmo del valor absoluto de x, la derivada sigue siendo 1 sobre x. Donde esta regla de derivación es todavía más poderosa que la anterior porque esta abarca una función más general. Pero el lado izquierdo no tiene pendiente. Sí, pero la pendiente sigue siendo 1 partido x, porque lo que tienen que recordarse de la función 1 partido x es que es decreciente, sí es decreciente del lado positivo, pero creciente del lado negativo. Entonces, curiosamente, esta función 1 partido x se ajusta el signo por si tienen un x positivo o si tienen un x negativo. Sí, pero ahí sería asíntota y, ¿o no? Y asíntota sería x es igual a 0. Ajá. Entonces, O sea, ahí cómo lo podríamos terminar. ajá, por eso es que Es el dominio. el dominio, ajá, todo de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. Rangos son todos locales. Sí, como la función logaritmo. Esta es función par. Sí, Cristian, pero ¿por Sí. qué ahí la derivada es con x y 0? Porque tenía menos 1 partido menos x, aplicando la regla de la cadena, entonces se cancelaron los signos. Entonces, por eso es que me encanta este problema, es bonito problema. Y lo bonito es que esta función se comporta igual que la función, digamos, logaritmo de x. Y esto, como van a ver, sí va a ser un problema en cálculo integral, porque en cálculo integral, si queremos encontrar la integral de 1 partido x, no va a ser logaritmo de x, sino logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, continuemos con estos ejercicios. Entonces, vamos aquí a simplificar la función antes de derivarla. Y ahorita van a ver por qué me refiero a esto. Entonces, muchos de estos problemas sí la instrucción va a estar indicada de esta forma, porque esa es una forma donde sí quiero ver que apliquen las propiedades de logaritmos. Entonces, digamos, aquí vamos a trabajar con estos valores absolutos, ya que son muy interesantes. Entonces, como van a ver esto no va a ser más difícil el problema, lo único es que ahora
respetemos aquí el valor absoluto. Nos podemos ir aquí por una regla de la cadena y luego una regla del producto. Pero ¿qué es lo interesante que tenemos aquí? Aquí tenemos un producto. Entonces, como tengo un producto de dos funciones o de dos números, ¿qué puedo hacer con este logaritmo? Acá. Sí, aquí lo separamos y lo sumamos. Al cuadrado. Dividido e a la x al cuadrado. Y sí, pero antes de hacer esto, ¿por qué mejor no bajamos la potencia? Por aquí todavía se puede hacer más. Tenemos esa propiedad que si tenemos adentro del logaritmo un x a la r, esa potencia puede bajar. Ah, sí, este se va, así se va. Sí, por 2x por e a la x al cuadrado. Ahí el logaritmo natural de Es 1. ajá, es 1, pero se cancela. Sí, se cancela. Entonces la idea de esto es, digamos, aquí podemos ya derivar a la brava, pero mejor sigamos aplicando propiedades de logaritmos y ya solo nos queda x al cuadrado más 200 por el logaritmo del valor absoluto de x. Y ya luego de esta forma ya puedo derivar esta función. 2x más 200 partido x y esto es todo. Y curiosamente, aunque hayan hecho todo este problema desde el principio con cadena y producto, les queda inicialmente una respuesta bien complicada. ¿Sí? Porque tenemos la propiedad de que si estoy evaluando el logaritmo de base a del mismo número, esto es igual a 1, porque tengo que encontrar la potencia que me hace a a la y igual a. Entonces esas son otras propiedades que las tienen que tener muy presentes. Si tienen el logaritmo de cualquier base, pero quieren evaluar 1, esto es igual a 0, porque a la 0 es igual a 1. Entonces, digamos, en la página 125 tengo que hubiera sucedido si quieren hacer todo esto con regla del producto y de la cadena. Les queda algo larguísimo, pero igual se van a notar que se va a ir simplificando, las funciones exponenciales se cancelan, los x a la 200 también, y les queda la misma respuesta, pero obviamente esto es mucho más tedioso que esto. Sí, sí. Entonces, digamos, estas propiedades del logaritmo me tomé mi tiempo, pero cuando se familiaricen más con ellas van a poder pasar casi que de este paso a este paso sin hacer gran explicación. Sí, primero hice la propiedad de un logaritmo de un producto y luego la propiedad del logaritmo de una potencia. Y luego aquí como tenía logaritmo de es igual a 1, entonces se fue todavía más. Sí. Incluso vamos a ver que el último problema que tenemos que ver aquí de derivación con logaritmos involucra la simplificación de expresiones utilizando propiedades de logaritmos para o poder calcular la derivada o evitarnos el uso de productos y cocientes bien largos y tediosos. Uy, aquí tenemos otro, que aquí podemos hacer una cadena y tendríamos un denominador en el denominador. Sí, esa es la idea, sí. Entonces elevo aquí a la 1/5 y ya saco esa raíz molesta y aquí ya me ahorro una regla de la cadena. Pero todavía tengo una regla del ¿cómo se llama? El cociente. Y sí se puede evadir. ¿Por qué? Porque aquí tengo el logaritmo de un cociente. Entonces aquí tengo el logaritmo de a partido b. Menos. Ajá, se restan. Entonces ahorita este curso lo tengo pensado como una externalidad positiva para el curso de Mate 101. Cristian, Sí. ¿cómo podemos
Ah, porque aquí es igual, digamos, una raíz quinta, y a la un quinto. Pero luego recordemos que si tenemos propiedades como logaritmo de a la x a la n, esto es n por el logaritmo de base a de x, e incluso todavía más, si esto lo ves como un x a la 1 partido n, se baja esta potencia tal como te la dan, y ya tengo 1 partido n por logaritmo de base a de x. Ahí se podría sacar un factor común, uno, Sí, de un un quinto. quinto logaritmo natural o no. Sí, ah, Solo un quinto. por los signos, solo el un quinto. Pero ahí te van a ver algo interesante a la hora de derivar, por eso es que les puse estos x a la quinta para... Entonces aquí tengo un quinto por 5x a la cuarta partido 1 más x a la quinta. Por eso es que todavía no saqué el factor común. Lo podían haber sacado, pero igual aquí van a ver que... Ajá, sí. Y negativo aquí también. Entonces... Y 1 menos x a la quinta. Y aquí ya casi la tenemos. O sea, simplificaciones muy mínimas. La cancelación de estos números. Y estos van a ser problemas bonitos de integración en cálculo integral. Digamos, pueden ver que sí, eh, aquí yo creo que ya está más, no se puede simplificar, tal vez sí. Bueno, solo esta simplificación. Eso es poco, ¿bien? Ahora, si alguien se anima, puede trabajar con un denominador común y ponerlo como 1 menos x a la 10. Si en algún momento hacen todavía un poquito más de álgebra, esto va a ser apreciado. Entonces, digamos, aquí todavía la pueden simplificar un poco más, aunque ya sí está suficientemente simplificada. Ahora está esta otra que si uno... pero aquí que pongamos un logaritmo de base 2 porque no hemos puesto ninguno de esos logaritmos de otras bases. Pero ahí Sí. Menos un quinto por menos 5, ¿a qué es igual? a más. Más 1. Sí, Pero es que ahí no es menos, ahí es un más. Sí, ahí es un más, sabe, gracias por ver, sí, si no... Cristian, una base puede ser una expresión. Uy, eso sería una regla de derivación horrible. Sí, eso tendríamos que usar un... Sí, generalmente los logaritmos se utilizan para mantener una base constante, pero sí se puede tener aquí un logaritmo de x a la... de x y sí se vuelve algo horrible. O x más 6, por ejemplo. Pero igual, o sea, eso sí son logaritmos horribles, porque esa es una función exponencial en realidad x a la x más 6 a la x, sí. Eh, sí, pero son muy rebuscados. Eso ya es ponerse ahí a... Pero igual, digamos, lo que sí les puedo aclarar que sí, digamos, pueden existir ese tipo de logaritmos, pero si quieren derivar, por ejemplo, logaritmo de x más 1 de x, esto no se va a poder derivar como 1 partido x por logaritmo natural de x más 1, sino esta expresión se deriva implícitamente. Porque la idea del logaritmo es que la base siempre es constante. Entonces, si la base no es constante, no se puede utilizar el 1 partido x por el logaritmo natural de a. Entonces, digamos, ahorita tenemos este. Es un problema un poco diferente al del cuaderno de trabajo, pero ya podemos practicar esos logaritmos de diferentes bases. La base no puede ser negativa tampoco. Sí, no. No, ahí sí no, ahí sí yo creo que queda peor, porque entonces por logaritmo natural de menos un número negativo, ahí se indefine la derivada. Sí, ahí... Entonces ahí sería 1 partido
A David lo voy a poner a hacer como comprobaciones de lectura. Puedes encontrar la derivada de un logaritmo con base negativa. Puedes encontrar la derivada de un logaritmo de x más 1. Entonces, bueno, pero no antes de derivar, ¿qué nos conviene hacer? Porque este como... Todo eso se multiplica por el logaritmo natural de la base 2, ¿no? Eh, sí, pero ¿qué puede hacer con esto? Puede hacer... Ajá, el 10 pasa a la par del logaritmo. 10 por logaritmo de base 2. X al cuadrado más 2x más 1 más 20 logaritmo de base 2 x al cubo menos x al cuadrado más 1. Entonces, ¿por qué hice esto? Para evitarme varias cadenas y un producto. Entonces ya de esta forma derivo primero este. Sí, solo que te va a quedar todo este gran término en el denominador y luego en el numerador va a haber un por 10 x al cuadrado más 2x más 1 a la 9 por 2x más 2 por todo esto más un 20 por todo esto a la 19 por 3x al cuadrado menos 2x por todo esto. Queda lo mismo, pero la simplificada, y por eso es que aquí digamos está la sugerencia. Uy, sí. Sí, es derivo el logaritmo de 2. Entonces, ¿cómo lo derivo? 10. Por la 10, por 2x más 2. Ajá. Partido. Más 2x más 1. Solo que aquí voy a tener que agregar algo. Solo porque recuerden que si el logaritmo es de una base diferente de n, el denominador tengo que agregar por logaritmo de a. Y luego aquí ¿Por qué logaritmo natural? porque como el cambio de base lo utilicé para reescribir este logaritmo como ln de todo esto partido ln de 2. Y eso lo hice intencionalmente porque la derivada del logaritmo de x es 1 partido x. Entonces, solo voy a hacer rápido y otra vez voy a volver a recordarles por qué esta derivada es 1 partido x por el logaritmo natural de la base. Entonces, este otro deriva acá. 3x al cuadrado menos 2x más 0. Bueno, entonces no sé si alguien más lo va a querer ver. Bueno, lo voy a hacer rápido. Entonces, digamos aquí les queda igual una respuesta larga, pero por lo menos aquí se evitaron una regla del producto y unas cuantas reglas de la cadena. Entonces, digamos, ¿por qué esta derivada es así? Ya lo habíamos visto, pero igual miremoslo rápido. Logaritmo de base a, pero esta es constante para evitar los juegos de David. Pero es que así es como uno aprende, ahí viendo en dónde quiebran las expresiones. Es que incluso la preparación de Computer Science es, bueno, tengo que hacer que mi algoritmo sea robusto. ¿Y qué significa robusto? De que si viene alguien y pone un logaritmo y pone un negativo, no que la función trend se decía, no, miren, esto no se puede hacer porque no puede evaluar el logaritmo de un número negativo. Entonces muchas veces en los programas tienen un montón de campanas y alertas. Miren, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Y si en algún momento es un error que que el programa lo puede corregir de manera automática, entonces ya... Una clase constante. Ajá. Este logaritmo de 2. Este sí es porque es un logaritmo de base 2. Sí, porque digamos, por eso es que voy a volver a hacer esta derivada. La derivada del logaritmo de a es igual a 1. Porque ya vieron aquí el cambio de base. Me conviene usar este cambio de base porque ya conozco la derivada del logaritmo de x. Entonces, ahí daría lo mismo si pusiéramos en lugar del logaritmo natural de 2, logaritmo de base 3 de 2 y ahí también. Lo que pasa es que no sabemos la derivada del logaritmo de base 3 de x. Entonces tendríamos que agregar también un 1 partido logaritmo de base 3 por logaritmo de base 2. Y ahí se vuelve una complicación. Entonces por eso es que trabajo con este. Esta es una derivada ya conocida. Entonces tengo 1 partido x por el logaritmo natural de a.
Pueden trabajar con otra base, pero entonces la respuesta se pone más complicada. O sea, ahí lo pusimos porque cambiamos la base. Sí. Pero si la base era logaritmo de 2, también la cambiamos. Bueno, es que aquí lo bueno es que ya no hay necesidad de hacer el cambio de base, sino de un solo me voy a la regla de derivación. Ah, es la regla de derivación. Sí, sí. Pero igual, digamos, si quieren evitar usar esta regla de derivación, pueden hacer el cambio de base al logaritmo natural. Ah, es que es una constante, esto es una constante. Como E a la X. No es como e a la a. Ah, bueno, e a la x en el sentido de que la derivada de a a la x es e a la x. Y cuando encontré la derivada de a a la x, reescribí esa función en términos de una función exponencial natural. Entonces aquí tenemos unos cuantos ejercicios, estos no son muy entretenidos, pero por lo menos practicamos estas bases que son diferentes de la natural. Aquí, como van a ver, la mayor prioridad va a estar con la base natural. Entonces aquí tienen dos formas. O hacen el cambio de base o utilizan la regla de derivación. Entonces, ¿qué prefieren? ¿La regla de derivación o el cambio de base? La regla de derivación. Sí, eso es lo más cómodo. Entonces aquí, digamos, tengo esta constante 400 que la vuelvo a escribir. Y luego por la derivada de esto dividido esto. Y este lo escribí de esta forma solo porque no quiero poner ahí un medio. Cristian, pero Sí. ahí se podría reescribir toda la expresión como 400 logaritmo de 2, 8 a la t al cuadrado y después otra vez 400 logaritmo. Yo sí, con términos de logaritmo natural se puede hacer, se puede reescribir. Entonces tengo 1 partido, bueno, la derivada partido el argumento. Entonces aquí lo único que nos falta es logaritmo natural de 2. Entonces lo pueden hacer así o pueden reescribir como sugirió David, pero igual van a tener un logaritmo natural de 2 en el denominador. No, es que el 400 sí es una constante, que hay que multiplicar toda esa respuesta por una constante. Entonces pueden hacer aquí la regla de derivación o hacer aquí el cambio de base, pero igual observen que les va a quedar la misma respuesta. Pero lo que pasa es que no sé qué tantas personas utilicen el cambio de base. No es algo que se utilice todos los días. Si se usara todos los días, ahí sí ya. Entonces, digamos, aquí ya hicimos una cadena, aquí hacemos un producto. Ah, pero aquí voy a borrar algo porque aquí ya como que les dije cómo hacer este problema. T a la cuarta por el logaritmo de t. Entonces este es el logaritmo escondido. Aquí tenemos que averiguar cuál es la base de este logaritmo. 10. Sí, la base 10. Porque este como es tan común y es el que se utiliza para notación científica y todo, ya aquí se pone el logaritmo de base 10. Ajá, 4t al cubo por el logaritmo de t más t a la cuarta. Y ahora tengo que derivar este logaritmo. Entonces este logaritmo, ¿cómo lo derivo? Ah, pero aquí hay un producto. Pero ¿qué más? Esta no es la base natural. 10. Entonces logaritmo natural. Después es que tanto las derivadas de a a la x como las derivadas del logaritmo de base a de x son sumamente molestas porque a uno se le olvidan estos logaritmos.
Ajá. No, porque el logaritmo de e es igual a 1, pero si quisieran ponerlo logaritmo de e para que no se les olvide la regla, lo pueden hacer. Sí, porque ahí ya digamos esto no es igual a 1, esto yo creo que es un número igual a 2.30, un número entre 2 y 3. Igual con e a la x, con e a la x podrían haber puesto e a la x por logaritmo natural de e, pero ese no. Ajá, ese es 1, sí. Uh. Y ahora aquí tenemos un logaritmo adentro de un logaritmo. Ustedes siguen habiendo aquí problemas un poco raros. Lo único es que el dominio de esta función se va reduciendo cada vez más y más y hay un momento que se vuelve vacío. Entonces digamos, primero derivo este logaritmo de base 8, 1 partido este argumento. 1 partido logaritmo. Pero ¿qué me falta? Sí, es el logaritmo natural de 8. Entonces, ok, ya derivé la función de afuera, entonces tengo que derivar la de adentro. Pero entonces el argumento de esta función de adentro solo es t. 1 partido t, ln de 4. Entonces solo miremos rápido cómo se mira esta función extraña. Y... uy, porque me llama la atención el logaritmo del logaritmo, a que se mira igual. Se va a volver muy pequeña. Estas son... Sí. Estas no son 1 Oh, no estoy seguro si son 1 a 1. Bueno, la de valor absoluto no. Ah, no, esa sí no, esa porque es par. Aquí. Bueno, en algún momento voy a graficar posteriormente esto. Que a veces que el internet aquí está un poco... Ahí está, ahí está. Entonces el logaritmo del logaritmo de x. Oh, no cambió mucho. No miro ninguna diferencia entre estas dos. Miremos. Ah, el logaritmo de x está más pegado al eje x y como que va creciendo más rápido. Entonces estas gráficas son muy similares. Pero yo creo que esta otra se intersecta, yo creo que en 2.70. Sí, yo creo que esta se intersecta en la del logaritmo de x. ¿Por qué se intersecta ahí? El logaritmo de e es igual a 1. Y luego el logaritmo de 1 es igual a 0. Ah, y había aquí otra pequeña cuestión. Esta asíntota vertical se corrió para x es igual a 1 en vez de x es igual a 0. Vamos a poner aquí x es igual a 1. Sí, vieron que aquí la asíntota vertical se movió. Entonces, y en realidad no, pero lo que pasa es que nos tenemos que acercar un montón. Entonces vieron, aquí no la toca, ¿ve? Pero sí se acerca un montón. Esos son problemas crueles. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer otras derivadas interesantes. Eso era una relación. No, esta es función porque sigue teniendo la gráfica y son 1 a 1, curiosamente. Bueno, y ahorita les tengo malas noticias porque ya tenemos varias reglas de derivación, ya casi tenemos todas, solo nos faltan trigonométricas inversas. Pero ahorita solo quería hacer una observación, digamos, aquí tenemos la regla de la potencia. Si quiero derivar x a la a, donde a es constante, aquí lo único que hago es que bajo la potencia y la multiplico por esta misma función potencia, pero ahora un grado menor. Y luego tenemos la regla con la función exponencial. Entonces esta es
como que el reverso, ahora la base es constante, pero el exponente es variable. Entonces, en este caso, tengo que la derivada es a a la x por el logaritmo natural de a. Pero ahora tenemos un gran problema. ¿Cuál es la derivada de x a la x? Y aquí tenemos un gran problema. Es esta función potencia. Para que sea potencia, el exponente tiene que ser constante. Entonces, bueno, miremos si es exponencial. Para que sea exponencial, la base tiene que ser constante. Entonces, esta no es ni potencia ni función exponencial. Pero entonces, aquí sí vamos a tener un problema bien interesante, encontrar esa derivada de x a la x. Y lo curioso es que si quiero encontrar derivadas de x a la x, o por ejemplo, tenemos que utilizar derivación implícita para encontrar la derivada de x a la x, o yo creo que aquí tenía otra que era el seno de x a la logaritmo de x. Y estos son unos problemas bien extraños, pero cuando uno los trabaja ya uno dice, ah, bueno. Sí. Tenemos, por ejemplo, 10 elevado a la x cuadrado más 2x sería... Ah, 10 elevado a la x cuadrado más 2x, sí. Esta derivada es, copio la función exponencial. Ajá, ln de 10. Sí. Hay que meter el logaritmo. Y logaritmo quedaría fuera. El logaritmo queda fuera. Sí, entonces es la función exponencial por el logaritmo de 10 y luego afuera del logaritmo es el 2x más 2. La función exponencial por el logaritmo de 10 por la derivada del argumento. Ajá. Entonces, desafortunadamente con estas funciones no puedo hacer nada de esto. Entonces, digamos, aquí que lo que vamos a hacer, vamos a utilizar derivación implícita, pero va a ser una derivación implícita un poco diferente a la que estamos usualmente acostumbrados, porque vamos a pasar de una explícita a una implícita solo porque no me queda otra forma de derivar estas funciones. Pero el problema se da porque es la misma. Porque, ajá, sí, porque, bueno, no, porque no puedo usar ninguna de estas dos reglas. Entonces, ¿qué sucede cuando aplico logaritmos en ambos lados de la ecuación? Y naturales, porque estos son los más cómodos. Logaritmo de y es igual a logaritmo de x a la x. Aquí pareciera que no puede hacer nada, pero ¿qué ventaja tengo si tengo una potencia dentro de un logaritmo? No, pero por lo menos baja esta potencia. Y aquí, digamos, puede parecer que no ganamos mucho, pero esta la puedo derivar y esta también. Lo único es que ahora tengo que derivar implícitamente, porque ahora ya tengo una ecuación implícita. Entonces, digamos, ¿qué sucede si quiero derivar el logaritmo de y respecto a x? Sería 1 partido y de x. Ajá, de y de x. Y aquí nos vamos con un producto. Ajá. Ajá, más x partido x. Sí, esto es igual a 1. Entonces ya vieron que es lo bonito. Ya puedo resolver para de y de x. Sí. Ajá, pero esa y a que es igual. Como estoy diciendo que y es igual a x a la x. Entonces aquí ya tengo la derivada y es una derivada que ni se imaginaban. Entonces, ¿qué es
Sí, y es igual a x a la x. Y este problema es bien bonito porque van a ver que también con este podemos encontrar la derivada de a a la x sin memorizarnos esta regla. Muy bien. ¿Sí? Pero, ¿cómo pudimos pasar x a la x a x logaritmo natural de x? Por, es que baja la potencia. Aquí tengo logaritmo de un número a la potencia r. Esto es igual a r por logaritmo natural de a. Pero entonces si usamos la regla exponencial. No, pues que aquí estoy usando propiedades de logaritmos. No, si hubiera usado la regla exponencial, aquí hubiera tenido r por a la r menos 1. Esta es propiedad de logaritmos. ¿Y en dónde está diciendo que y es igual a x a la x? Que el problema me está diciendo y encuentre la derivada de y es igual a x a la x. Y otra pregunta. Sí. En x por logaritmo de x está dando Producto. Sí, aquí había un 1, pero lo que pasa es que Fabricio ya solo me dijo logaritmo de x. Y luego x por 1 partido. 1 partido x por x. Ajá, y se simplificó a 1. Ah, sí, por favor pregunten por qué tiene sus peculiaridades esta técnica de derivación. Entonces, ahorita vamos a hacer esta con esta misma técnica. Esta derivada ya la conocemos, pero lo bonito es que ahorita van a volver a ver por qué esta derivada es a la x por logaritmo de a. Entonces, que recuerden, y es igual a la x. ¿Qué sucede si aplico logaritmos en ambos lados de la ecuación? Logaritmo de y, ¿a qué es igual? X por logaritmo de a. Esta a es una constante. Entonces, ¿qué sucede si derivo toda esta ecuación en ambos lados respecto a x? Y' dividido y es igual a 1 por logaritmo de a. Sí, es que aquí tengo que utilizar la regla de la cadena, porque recuerden que y es función de x. Entonces, luego, ¿qué hago? Resuelvo para y'. Pero tenemos un producto, ¿no? No, porque esto es constante. Entonces podrías poner 1 por logaritmo de a más x por 0. Y aquí ya casi la tenemos. Ahí no se derivaría utilizando 1 dividido x. No hay necesidad porque esto es x por logaritmo de a. Digamos, ¿cuál es la derivada de x a la 1? 1 por x a la 0. Entonces aquí solo tenía que derivar x. Y esto lo derivé, pero esto es y' dividido y. Entonces, ¿qué es lo bonito de acá? Aquí es igual y para este problema. Es a la x. Esta es otra forma de encontrar la derivada de a la x. Cristian, y en el anterior problema, ¿cómo despejó ese primer parámetro? Pasé el y para enfrente. A multiplicar. A multiplicar, sí, lo pasé del lado derecho multiplicando. Pero como y es igual a x a la x, entonces reemplacé y por x a la x. Entonces estos son los problemas interesantes. Ahí con x por logaritmo natural de a. Ajá. Es Eso es solo una función. No, ni siquiera, porque el logaritmo de a es constante. A es constante. Sí, es que aquí a diferencia de esta, a es constante, pero en el anterior x no era constante. Y por eso es que aquí sí me quedó un producto más elaborado. Sí, pero aquí pueden apreciar, digamos, dos problemas muy similares, pero con respuestas muy diferentes. Bueno. Entonces hagamos ese seno y logaritmo, ese está medio feo. ¿De dónde viene ese problema? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, hay varias funciones que son, su potencia y su base también cambian. Entonces este es otro, no puedo utilizar ninguna regla de derivación. Conozco la derivada de seno y la del logaritmo, pero lo que pasa es que si no hago la derivación implícita, no voy a poder encontrar esta derivada.
Sí. Ajá. 1 partido A. Ah, ¿cuál es la derivada de x? 1. Entonces es 1 por logaritmo de a. Esto es logaritmo de a. Sí, a es constante, ajá. Pero ahí el logaritmo la derivada del logaritmo no sería 1 partido A. Es 1 partido a, pero ¿cuál es la derivada de a prima? 0. Porque esta a sí es constante. O sea, solo uno. Sí aplicó la regla del producto, pero Sí. se cancela. Sí, ajá, apliqué la regla del producto, pero se cancela. Ajá, porque es como si no hubiera quedado. Es como que si hiciera la del producto, pero no hubiera quedado 0. Ajá. Entonces, con este problema, ¿qué pasa si aplico logaritmos? Ajá, ahora aquí sí ya tenemos un problema más bonito. Y ahora aquí sí hay un producto como tiene que ocurrir. Logaritmos. Ahora sí. Pero tengamos mucho cuidado con el lado izquierdo, porque el lado izquierdo no solo es 1 partido y, sino es 1 partido y de x. Esa es la misma propiedad que aplicamos arriba, ¿verdad? Ajá, vieron, sí, todos tienen el mismo patrón. Sí. Entonces derivo acá 1 partido x por el logaritmo de seno de x. Pero luego en el segundo producto, ¿qué tengo que hacer? Ajá. Ajá. ¿Por qué más? Ajá. Ajá, por coseno. Sí, la derivada del seno es coseno. Y luego resuelvo para dy de x. Entonces dy de x es igual a y. Pero sabemos algo sobre y. ¿A qué es igual y? Sí, es todo este relajo que tengo acá. Seno de x a la logaritmo de x. Ah, lo que pasa es que ahorita solo voy a escribir adentro que tengo, porque es y por todo esto. Entonces aquí tengo un montón de términos con los cuales tengo que lidiar. ¿Ah? No, aquí solo estoy resolviendo. Sí, ajá, sí, pasé la y para acá, pero como y es igual a seno de x a la logaritmo de x. Ya terminé acá. Teníamos aquí unos problemas más. Entonces hagamos el problema relajoso. Sí, ya no se puede simplificar más porque todo está en términos de x, ¿sí? Ah, no, no, ahí había donde se puede pero ahí el logaritmo ahí en ese lado sería por y por dy de x. Sí. Y esto Uy, uy, uy. Y aquí tengo este otro problema que si quieren no usan logaritmos, pero está bien dado que no utilizan logaritmos. Entonces solo terminemos con este. Aquí podemos utilizar cadena, cociente, producto y otras cuantas cadenas. Pero ¿qué sucede si aquí aplico logaritmos? Si aplico logaritmos tengo esta gran ventaja. Ah, bueno, aquí tengo que poner una potencia de 1/5. Entonces, ¿qué es lo bonito ahí? Bajo primero la potencia y luego aquí tengo un producto y tengo un cociente. Entonces lo que puedo ir haciendo, en vez de tener este gran cociente y producto, solo tengo 1/5 por el logaritmo de 6
más 8 quintos por el logaritmo de x a la quinta menos 5x menos logaritmo de x a la 15 menos logaritmo de a la menos 10x. Porque el 1/5 baja. Ahí ya tengo la resta, digamos. Sí, la resta y la suma, porque aquí hay un producto y aquí hay un cociente. Y aquí todavía se puede simplificar más. Este es menos 15 por logaritmo de x. Y este otro, ahí utilizo la propiedad de cancelación entre logaritmo natural y función exponencial natural. Entonces se va todo y lo único que me queda es el menos 10x. Entonces ya vieron qué es lo bonito de esto. La derivada de una constante 0. Aquí hay una pequeña cadena. Y todas estas las derivo sin necesidad de regla de la cadena. Entonces son problemas muy interesantes. 0 más 8 quintos por la derivada de esta que es 5x a la cuarta menos 5 partido x a la quinta menos 5x menos 15 partido x. Yo creo que esto solo es más 10. Y aquí ya tengo y'. Ahorita solo lo voy a escribir de esta forma. Pero ¿quién se anima a hacer todas estas reglas de la cadena y del cociente y del producto? Se cancela, sí. ¿No está más largo Sí, es más largo que difícil, pero si no es por derivación logarítmica, tenemos esta pesadilla de problema. Y ahí sí tienen que... está derivando logaritmos y cuándo no? Bueno, una respuesta, digamos, donde sí tenemos que utilizar logaritmos es con funciones como estas, bases y exponentes que no son constantes. En esta otra, uno puede utilizar cualquiera de las dos. Entonces, en algún momento, tal vez, si uno... Sí. Entonces, tal vez, digamos, en esta, si ves así, siente Dios hacer todas esas cadenas y cocientes, me voy a animar a hacer logaritmos. ¿Y se cambiaría por todo eso? Sí, hay que cambiar y por todo esto, sí. De aquí casi que vamos a utilizar una notación. Sí, y hoy pueden ir con Álvaro en el D503 por si tienen dudas sobre el auto. A la 1. Y con Willy también. Ahí vayan con quien más quieran. Y por semana todavía el miércoles puede ir ahí con Silvita. Pero sí mándenle un mensaje a Pablo, porque a Pablo no lo invitaron la vez pasada. Pablo Velázquez. Es que si aparte está Sergio, pero también está Pablo. Con Willy, sí, con Willy y con Álvaro. Es que yo creo que ese se calificó casi que por problemas hechos, porque sí había un montón.